Ok, ya. Ya está grabando. Bien, bueno, algunos tal vez creo que han ido a las ayudantías, otros no. Por el horario los entiendo. Ya. Eh, Quisiera saber si no tienen, antes de empezar la unidad 3, no tienen alguna duda o consulta con la unidad 1, con la unidad 2, lo que es probabilidad y estadística descriptiva, ¿no? Bueno, bien. Hoy día en la ayudantía de 8 a 10 avancé lo que es hasta distribuciones binomiales. Les pregunto, ¿quieren que igual explique las que ya había avanzado o continúo directamente? Es decir, ya expliqué lo que era distribución uniformemente discreta, distribución binomial y distribución de Bernoulli. Ya, les pregunto, ¿quieren que igual las explique? ¿Hacemos los ejercicios que tengo aquí respecto a eso o quieren que continúe? ¿Puede repetir otra vez? ¿No? Ya está bien. Entonces repito desde el principio. La distribución uniformemente discreta. ¿Sí? Sí, por favor. Sí. Listo. Ya. A ver, antes de empezar con esas, quiero explicar esta parte de aquí. Que esto puede que a algunos les confunda. Lo que es momentos de variables aleatorias discretas. ¿Alguien de aquí sabe con qué finalidad nosotros hacemos eso, con qué propósito, sin leer las diapositivas previamente, obvio? ¿No? Bien. Eh, Aquí en estadística nosotros vamos a usar dos tipos de momentos. Momento respecto al origen y un momento respecto a la media. ¿Ya? Para este caso, primero vamos a empezar con lo que es momento respecto al origen. ¿Ya? Aquí tenemos la ecuación general, que es el E representa lo que es la espera. También se le dice, en vez de momento, se le dice esperanza. ¿Ya? La R representa la esperanza o el momento. Aquí tenemos la variable X y eso está siendo elevado a un R, a un coeficiente R. ¿Ya? Esta es la ecuación general, es una sumatoria, acuérdense. Para las variables aleatorias discretas, la característica de estas variables es que son puntuales, es un conteo, ¿verdad? La diferencia con las continuas es que las continuas son en un rango infinito, ya, un rango infinito de valores. Ya, en base a eso, entonces vamos a analizar primero lo que son los momentos y, bueno, las propiedades de la varianza también. Ya. Bueno, aquí les puse un pequeño concepto, sirven para describir características de una distribución de datos. Ya. En este caso, cuando el coeficiente es 1, que vendría a ser el primer momento, la primera esperanza, ¿qué es lo que nos indica eso? Respecto al origen. Ojo, aquí hay que tener en cuenta respecto al origen, porque después vamos a ver respecto a la media. El primer momento, ¿verdad? Respecto al origen, sirve para conocer el promedio de los datos. Recuerden, el promedio de los datos es la mediana, perdón, la media. Ya. Y ahí tenemos el segundo momento respecto al origen. Este momento aquí nos ayuda, ya más adelante les enseño la ecuación, este momento nos ayuda a calcular la varianza. Para el tercer momento, ayuda a conocer la asimetría de la distribución, es decir, que si es simétrica, tiene un sesgo a la derecha o si tiene un sesgo a la izquierda. Y cuando tenemos el coeficiente es 4, es el cuarto momento o la cuarta esperanza, está relacionado con lo que es la kurtosis. La kurtosis se refiere a la dispersión de los datos, es un coeficiente de dispersión de datos. Ya se los voy a explicar, no se preocupen. ¿Ya? Y luego tenemos lo que es momento respecto a la media. Si se dan cuenta, la ecuación es un poco distinta. Aquí usamos directamente lo que vendría a ser una media poblacional.
Recuerden, aquí en estadística tenemos medias poblacionales, perdón, media poblacional, media muestral, varianza o desviación, varianza y desviación estándar poblacional y varianza y desviación estándar muestral. ¿Ya? ¿Cómo nosotros podemos identificar cuál es cuál? En base a sus notaciones. Cuando nosotros tenemos un mu, ¿verdad? Y un rho, eso se refiere a la población. ¿Ya? Es decir, el mu significa la media muestral, perdón, la media poblacional y el rho significa la desviación estándar poblacional. ¿Ya? Cuando el rho está elevado al cuadrado, significa que es la varianza poblacional. Y ahora, ¿cómo yo identifico cuando estoy utilizando una muestra? Cuando tenemos un X barra y un S. El X barra representa la media muestral y el S representa la desviación estándar muestral. Y asimismo, si el S está elevado al cuadrado, eso significa que es una varianza muestral. ¿Sí me hago entender hasta ahí? ¿Alguna duda respecto a eso? ¿No? Bueno, continúo. Entonces, de ahí tenemos asimismo lo que es respecto a un coeficiente. Si el R es 1, el primer momento respecto a la media va a ser siempre 0. ¿Ya? El momento respecto a la media va a ser siempre 0. De ahí, cuando tenemos un momento, perdón, un R igual a 2, el segundo momento o la segunda esperanza respecto a la media nos calcula directamente la varianza poblacional. Ya, nos calcula directamente la varianza poblacional. Si se acuerdan, respecto al origen, el R2 nos ayudaba a calcular la varianza. El R2 no nos da directamente la varianza, nos ayuda a calcularla en base a otra ecuación. ¿Ya? Acá el R2, el segundo momento respecto a la media, nos da directamente la varianza poblacional. De ahí tenemos el R3 respecto a la media. Aquí, en este caso, este R3 nos ayuda a conocer la asimetría de la distribución. ¿Ya? Nos ayuda a conocer el coeficiente de sesgo. El coeficiente de sesgo, uy, perdón. Ya. El coeficiente de sesgo, para nosotros calcular ese coeficiente usamos esta ecuación de aquí. Que esta ecuación es la media poblacional eh, elevado al cubo dividido para la desviación estándar poblacional elevado al cubo. ¿Ya? Bueno, no, aquí me disculpo, aquí no es elevado al cubo. Aquí vendría a ser la media o el tercer momento respecto a la media. Ya, este es U sub 3, no es U elevado al cubo. Me disculpo. Y acá tenemos esto sí es lo que vendría a ser la desviación estándar elevado al cubo. Ahora, ¿qué pasa con eso? Cuando ese coeficiente nos da sesgo, el coeficiente de sesgo nos da 0, significa que es perfectamente simétrica, es decir, se asemeja es igual a una distribución de Gauss, a una campana de Gauss. Cuando el sesgo tiende a ser positivo, decimos que es un sesgo a la derecha. Y cuando el sesgo es negativo, un sesgo a la izquierda. Ya. Aquí se los dibujé, la forma de los sesgos, ¿verdad? Cuando es a la derecha, tenemos una mayor concentración en la parte derecha y los datos se van dispersando a la izquierda. Cuando tenemos el sesgo a la izquierda, los datos se dispersan desde la derecha hacia la izquierda y ya en la izquierda tenemos una mayor concentración de los datos. Ahora, en base a eso viene el cuarto momento respecto a la media, que nos calcula un U sub 4. Ya. Con ese U sub 4, nosotros lo que hacemos es calcular el coeficiente de kurtosis. ¿Cuál es la ecuación del coeficiente de kurtosis? Es mu sub 4 dividido para la varianza, para la desviación estándar elevado a la cuarta potencia. Cuando ese coeficiente nos da mayor a 3, tenemos una mayor pesadez o concentración respecto a la media. ¿A qué me quiero referir con eso? Gráficamente, digamos, aquí está
nuestro eje, ¿verdad? Y la gráfica va a ser va a tender a ser más puntiaguda. ¿Ya? ¿Por qué? Porque justamente aquí donde tenemos la media, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos a la media por derecha y por izquierda, tenemos una mayor agrupación de datos. Es decir, una mayor agrupación de datos implica una menor dispersión. Mientras nosotros nos alejamos de este punto, los datos se van a ir dispersando. ¿Ya? Tanto a la derecha como a la izquierda. Los datos se van a ir dispersando. Cuando el coeficiente de kurtosis es menor a 3, la distribución tiende a ser más ligera o con menor concentración respecto a la media. Es decir, que en vez de nuestra gráfica ser puntiaguda cuando el coeficiente era mayor a 3, nuestra gráfica va a tender a ser más ancha, por decirlo así. Va a tender a ser mucho más ancha. ¿A qué se quiere referir con eso? Que va a haber una mayor dispersión de los datos cuando nosotros estemos en las orillas de la gráfica. Ya, aquí va a haber igual una menor dispersión. Ya acá va a haber mayor dispersión. Ya. Es decir, la gráfica se va a ensanchar. Se va a achicar y se va a ensanchar. Listo. Ahora, aquí viene lo que le decía la ecuación para sacar la varianza. Tenemos lo que es la esperanza matemática, ¿verdad? Que es este mu. Ya. Esta ecuación de aquí se utiliza para lo que son las variables continuas, ¿ya? Pero entienden a lo que me quiero referir. Es la misma ecuación de las variables discretas, solamente que aquí usamos integrales porque son variables continuas. Y para la varianza, lo que hacemos es lo siguiente. Para nosotros calcular este valor de aquí, lo que hacemos es calcular el segundo momento respecto al origen menos el primer momento respecto al origen elevado al cuadrado. Es decir, este e de aquí va a ser igual al primer momento, ¿verdad? Que vendría a ser el mu elevado al cuadrado. Ya, eso es todo. ¿Cómo nosotros en las variables continuas, cómo nosotros calculamos eso? Mediante una integración, ¿verdad? Y aquí este f puede ser cualquier ecuación que cumpla esa condición. De ahí tenemos lo que son propiedades de la esperanza y de la varianza. Vamos a explicar primero lo que son las propiedades de la esperanza. Cuando queremos calcular la esperanza de una constante, eso va a ser igual a la constante. Ya, no hay más misterio en eso. De ahí cuando calculamos la esperanza de una constante multiplicada por una variable x, eso va a ser igual a la constante multiplicada por la esperanza de la variable x. Si x tiende a ser mayor o igual a 0, entonces la esperanza va a tender a ser mayor o igual a 0. Y por último, cuando tenemos dos variables en conjunto, ¿verdad? Una variable x y una variable y, la esperanza de la sumatoria de esas variables va a ser igual a la sumatoria de sus esperanzas por separado. ¿Ya? Es decir, las medias de la variable x y de la variable y. Para las propiedades de la varianza tenemos lo siguiente, que la varianza de una variable x va a ser siempre mayor o igual a 0. La varianza de una constante va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque una constante no varía ni con el tiempo ni varía en su valor. ¿Ya? Es una constante, es el mismo valor. De ahí tenemos la varianza de una constante multiplicada por una variable x. Eso es igual a la constante elevado al cuadrado por la varianza de esa variable. La sumatoria de una de una variable x y de una constante va a ser igual a la variable x. ¿Por qué? Porque si nosotros sumamos la varianza de una constante, eso es igual a 0. Entonces va a quedar exactamente la varianza de x.
Y cuando estamos haciendo la suma de variables y queremos sacarle su varianza, tenemos que tener en cuenta que esa varianza va a ser distinta a la sumatoria de sus varianzas por separado. ¿Ya? Ahora sí vamos a entrar a lo que nos importa, que son las distribuciones discretas. ¿Ya? La primera que nosotros debemos conocer y la que en este caso nos debemos aprender las ecuaciones, ¿ya? Porque la de la distribución uniformemente discreta no la tenemos en nuestro formulario, ¿verdad? Entonces, si nos piden un ejercicio relacionado a eso, tenemos que aprendernos en este caso la ecuación. ¿Ya? No hay mayor misterio en esta ecuación, es algo sencillito. ¿Cuál es la característica de la distribución uniforme discreta? Es que todas las variables, ¿verdad? Todos los valores posibles de X tienen la misma probabilidad de ocurrir o la misma probabilidad de ocurrencia de frecuencia. Un ejemplo de eso es el lanzamiento de dados, el lanzamiento de un dado. ¿Cuál va a ser mi espacio muestral si yo quiero saber cuáles son los posibles resultados de lanzar un dado? Van a ser de 1 a 6, ¿verdad? Como son discretas, son puntuales. 1, 2, 3, 4, 5. Cada uno de esos elementos de X tiene la misma probabilidad de ocurrir, es decir, un sexto. Y ahí viene nuestra función de probabilidad, nuestra ecuación de aquí. Este, la función de probabilidad se denota con un fx, un f minúscula. Ya, perdón, cuando es una función acumulada se denota con la f mayúscula. Ya, y es una sumatoria de la función de probabilidad en un rango definido. Ahora, ¿cuál va a ser la ecuación que nosotros vamos a tener que aprender? Únicamente es esta ecuación de aquí, 1 sobre n. ¿Por qué 1 sobre n? Porque todas tienen todos los elementos de esa variable tienen la misma probabilidad de ocurrir. Es decir, si nosotros tenemos una unidad que vendría a ser, en este caso, el ejemplo, un evento A, que vendría a ser cuál es la probabilidad de que al lanzar un dado yo tenga como resultado 1, el evento A va a tener un solo elemento, que va a ser exactamente el número 1. Entonces, si yo quiero calcular esa probabilidad, va a ser la cardinalidad de A, que vendría a ser 1, sobre la cardinalidad de omega, que vendría a ser 6. ¿Ya? Y 1 sobre 6 va a dar un sexto. ¿Ya? Y esa probabilidad de ahí va a ser exactamente igual en cada elemento. ¿Por qué? Porque todos tienen la misma probabilidad. Bueno, aquí los parámetros que usamos es n, que es el número de elementos de x, y tenemos esta ecuación de aquí, de la media. Ya, esta media, recuerden que es la media respecto al origen. Y esta ecuación de la varianza. Ahora se preguntarán, ¿pero por qué son distintas a las ecuaciones que nosotros ya habíamos visto de lo que les expliqué anteriormente? Porque en base a análisis matemáticos, o sea, en este caso se dieron cuenta que para esta distribución uniforme discreta, la ecuación que nosotros teníamos aquí, esta ecuación de aquí, ya, esta ecuación aquí, si nosotros la realizamos, va a ser igual a que nosotros coloquemos esta ecuación de acá. Ya, va a ser exactamente igual. Y para la varianza, lo mismo. Fue un análisis matemático que dio como resultado que la varianza tiene esta ecuación de aquí. Acuérdense, n en este caso vendría a ser el número de elementos de x. Ya. Un ejemplo de una distribución uniforme discreta es la que les acabo de dar, ¿verdad? La de los dados. Si se dan cuenta, aquí todos tienen la misma probabilidad, ¿ya? Y calculando en este caso la esperanza y la varianza, nos va a dar lo mismo que si nosotros hacemos con las ecuaciones de el primer momento, el segundo momento, y para sacar la varianza sería el segundo momento menos el primer momento elevado al cuadrado. ¿Ya? Ahora vamos con Bernoulli. Para Bernoulli, la distribución de Bernoulli, primero tenemos que conocer sobre el experimento de Bernoulli. ¿Ya? ¿Cuáles son las condiciones de ese experimento? El número de ensayos debe ser fijo. ¿Ya?
No puede ser un número de ensayos infinito, ¿ya? O sea, muy extenso. De ahí el número 2 es solo hay dos resultados posibles para cada ensayo, éxito o fracaso, ¿ya? Eh, uy, en este caso, ¿verdad? Vamos a poner otro color aquí. Eh, morado, ¿ya? ¿Cómo se denota la ecuación de éxito? Vendría a ser la probabilidad de que esto sea igual a 1 y esto nos va a dar una probabilidad P. Ojo, la probabilidad P, que es la probabilidad de éxito, no va a ser 1. La probabilidad P tiende a tener valores entre 0 y 1, ¿ya? No necesariamente va a ser 1. Y de ahí tenemos lo que es la probabilidad de fracaso, que se denota como P, la probabilidad P de X, que va a ser igual a 0, ¿ya? Va a ser la probabilidad de fracaso. Y eso va a ser igual a un Q. Y ese Q nosotros lo podemos calcular también como 1 menos P, es decir, 1 menos la probabilidad de éxito. ¿Por qué nosotros colocamos ese 1? Porque el 1 representa el 100% de la probabilidad. Y si nosotros le restamos la probabilidad de éxito, lo que nos va a dar como resultado va a ser la probabilidad de fracaso. Ya, es decir, la probabilidad complementaria. El tercer criterio es que la probabilidad de éxito debe ser constante para cada prueba. Es esencial que este criterio se cumpla. ¿Ya? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hacer pruebas independientes, pero esas pruebas independientes deben tener la misma probabilidad de éxito. ¿Ya? Y bueno, y aquí viene el cuarto criterio, que es lo que les acabo de decir. Cada ensayo debe ser independiente. Es decir, que la probabilidad de un evento A no influye en la probabilidad de un evento B o de un evento A2. Acuérdense, en este caso independiente es que los resultados de un evento o de un experimento no van a influir en el resultado de un evento o de otro experimento. ¿Ya? Y cuando son excluyentes, van a serán del mismo experimento o del mismo espacio muestral, pero no comparten elementos en común. ¿Ya? Eso deben tener también en cuenta lo que es el concepto de independencia y el concepto de que sean excluyentes. Vamos a hacer un ejemplo. Aquí yo tengo mi espacio muestral, y aquí tengo mi evento A, que encierra todo esto, y tengo mi evento B, que encierra todo esto. Ya. Estos eventos son excluyentes. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer la intersección entre el evento A y el evento B, es decir, eh, conocer el número de elementos que comparten en común, como ninguno comparte en común ningún elemento, la probabilidad de esa intersección va a ser vacío, va a ser nulo. ¿Ya? Es distinto que yo diga que la probabilidad vaya a ser vacío a que la probabilidad vaya a ser cero. La probabilidad de que sea algo cero sigue siendo una probabilidad, sigue teniendo un valor. La del nulo vacío no tiene ningún valor. Bien, de ahí, en base a esos criterios, nosotros tenemos lo que es la distribución de Bernoulli. La distribución de Bernoulli tiene valores de la variable x de 0 y 1, ¿verdad? Eh, Aquí está la función de probabilidad, que es lo que les acabo de enseñar, ¿verdad? Que cuando es fracaso es 1 menos P y cuando es éxito es igual a P. Ahora, esta ecuación representa lo mismo, ¿ya? La ecuación que nosotros vemos aquí en rojo, representa lo mismo que la ecuación de acá arriba, ¿ya? Vamos a hacer incluso el ejemplo. Acá tengo el ejemplo. Y ahora, también en base a eso tenemos nuestra media que va a ser directamente la probabilidad de éxito
Y nuestra varianza que va a ser la de éxito multiplicada por la de fracaso. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, suponga que aproximadamente uno entre 200 ecuatorianos adultos son ingenieros. Es decir, si nosotros tomamos una muestra de 200 ecuatorianos, solo uno entre ellos va a ser un ingeniero. ¿Ya? Si seleccionamos un ecuatoriano aleatoriamente, ¿cuál es la distribución del número de ingenieros? ¿Ya? En este caso, la probabilidad de éxito, nosotros tenemos que igual en estadística analizar lo que estamos leyendo. Nuestra probabilidad de éxito, lo que nosotros queremos conocer es la probabilidad de cuál de los 200 ecuatorianos va a ser el ingeniero. Entonces, la probabilidad de ese éxito va a ser 1/200. ¿Ya? Y ahí, ¿cuál vendría a ser la probabilidad de fracaso? Es decir, lo que nosotros no estamos buscando, es decir, los ecuatorianos que no son ingenieros, vendría a ser uno, que es del 100%, representa el 100%, menos la probabilidad de éxito. ¿Ya? Ahora, si se acuerdan, aquí les enseñé esta ecuación de aquí. Les enseñé esta ecuación. Esta ecuación es la misma de la acá. ¿Ya? Es decir, que si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que se iguala un valor X, ¿verdad? La función se la representa de la siguiente forma. Vendría a ser la probabilidad de éxito, ¿verdad? Elevado al elemento X que nosotros queremos analizar, multiplicado por la probabilidad de fracaso elevado a un 1 menos X. Ya, al 1 menos X, que vendría a ser el valor que nosotros queremos conocer. De ahí tenemos lo que es distribución binomial. La característica de esta distribución es que nosotros queremos buscar el número de éxitos en n intentos independientes. ¿Ya? Es decir, se va a hacer un experimento, se va a hacer otro experimento por separado. Y esos experimentos cada uno va a tener un resultado que no va a influir en el resultado del otro experimento o del otro ensayo. ¿Ya? Este experimento también sigue la distribución de Bernoulli. ¿Ya? La función de probabilidad para esta distribución es la siguiente. Es una combinación multiplicada por la probabilidad de éxito elevado al valor que nosotros queremos estudiar, que pues, vendría a ser de un valor de entre 0 y n, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que vendría a ser el valor de n menos el valor que nosotros estamos analizando. ¿Ya? Los parámetros que tenemos vendría a ser n, que es el número de elementos, y p, que vendría a ser la probabilidad de éxito. La mediana es n por p y la varianza es n por p por q. Ya, aquí tenemos lo que es otro ejemplo de lo que es la distribución binomial, que es lo que les acabo de explicar. Vamos a leerlo. El camarón se alimenta de un balanceado especial que depende de un ingrediente importante. Este ingrediente puede expirar en un corto intervalo de tiempo y afectar la producción del camarón. Asuma que la probabilidad que el alimento expire es de 0,32. Se ha invertido 6 de este balanceado en piscinas de camarón al mismo tiempo y de forma independiente. Si el alimento se encuentra en buen estado, el camarón se desarrollará con normalidad. Aquí viene la pregunta importante. ¿Cuál es la probabilidad de que exactamente uno de estos balanceados se encuentre en buen estado? Aquí nosotros tenemos que analizar en base a lo que ya nos han dado en el texto, cuál vendría a ser la probabilidad de éxito y cuál vendría a ser la probabilidad de fracaso. En este caso, lo que nosotros queremos conocer es eh, los, el balanceado que sí está funcionando. Ese va a ser nuestro éxito, lo que sí está funcionando, en buen estado. Entonces la probabilidad de éxito va a ser 0,68. ¿Por qué 0,68? Porque de la misma forma que nosotros podemos sacar la probabilidad de fracaso, podríamos sacar la probabilidad de éxito, que en este caso vendría a ser 1 menos Q, que el Q ya nos lo dio el ejercicio, que vendría a ser 0,32, lo que expiró, lo que fracasó,
ya, para nuestro análisis. Y eso nos da como resultado el 0,68, que es la probabilidad de éxito. Ya. De ahí tenemos lo que es el X, es el número de ingredientes, el N, que vendría a ser el número de ensayos que se hicieron, ¿verdad? Y bueno, de aquí usamos lo que vendría a ser la ecuación, que es la combinación por la probabilidad de éxito, por la probabilidad de fracaso, y cada uno de esos elevado a un coeficiente. Bien, entonces, si nosotros queremos conocer cuál es la probabilidad de que de las 6 piscinas de camarones que nosotros tenemos, una contenga un balanceado en buen estado, vendría a ser la probabilidad de que X sea igual a 1, ¿ya? Y en base a eso nosotros trabajamos. Nuestro valor a analizar va a ser 1, porque queremos saber cuál es la probabilidad de que una de las 6 piscinas tenga un balanceado en buen estado. Y aquí dice, ¿cuál es la probabilidad de que no hayan ingredientes expirados? Es decir, que de las 6 piscinas, los 6 balanceados no funcionaron correctamente. Vendría a ser la ecuación de aquí. Una combinación de 6, 6 multiplicada por la de éxito elevada a la sexta, perdón, sí, elevado a la sexta, y también siendo multiplicada por la de fracaso, en este caso vendría a ser elevado a la 6 a la n menos x, vendría a ser 6 menos 6, 0. Todo elemento elevado a la 0 vendría a ser 1. Ahora, yo les pregunto, aquí también podríamos profundizar eh, o en calcular la probabilidad de que dentro de las de las 6 piscinas camaroneras no encontremos ningún balanceado en buen estado. Les pregunto, ¿podríamos calcular eso? Bueno, la respuesta a la pregunta vendría a ser que sí, sí podríamos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque en nuestros valores de X se encuentra el rango de 0 a n, es decir, podemos tener la probabilidad de que dentro de nuestros eventos, ¿verdad? Tengamos digamos, 0 eventos que representen un criterio. Y en este caso yo les estoy preguntando que de las 6 piscinas, ¿cuál vendría a ser la probabilidad de que de las 6 piscinas, ninguna contenga un balanceado en buen estado? Entonces vendríamos a escribir la siguiente ecuación. La probabilidad o la función de probabilidad de que X sea igual a 0, es decir, que el balanceado que nosotros estamos teniendo, de las 6 piscinas, los 6 nos hayan fallado. ¿Ya? Entonces eso va a ser igual a la combinación de 6 y 0 multiplicado por el 0,68 elevado vendría a ser a la 0 potencia, multiplicado por la probabilidad de éxito, perdón, la probabilidad de fracaso, vendría a ser 0,32. ¿Ya? Elevado a la n menos x, vendría a ser 6 menos 0. Debe ser elevado a la sexta. ¿Ya? Y eso de ahí nos va a dar una probabilidad. Que esa probabilidad, ¿cómo nosotros la podemos interpretar? Podríamos decir de la siguiente forma. Que en las piscinas de camarones tenemos una probabilidad pongámosle un ejemplo, del 12,8% de que de los 6 balanceados que se agregaron a las piscinas, ninguno se encuentra en buen estado. Punto. No podemos con eso acabó nuestro análisis. Ahora, viene lo que vendría a ser la distribución binomial negativa. No me sal binomial, no, está bien. Binomial negativa. La binomial negativa, la característica es el número de intentos hasta lograr el késimo éxito, siguiendo la distribución de Bernoulli. ¿Ya? ¿A qué nos queremos referir con eso? Nosotros queremos saber cuál va a ser la probabilidad de que, digamos, que en 6 intentos nosotros tengamos 4 éxitos, 3 éxitos, 2 éxitos, 5, 6, 1, 0, ¿ya? A eso se refiere.
que en un rango de ensayos, en un rango de intentos, queremos saber la probabilidad de que cada uno vendría a ser, que los ensayos, cierta cantidad de ensayos tenga un éxito. Ya, bueno, sean exitosos. La función, ¿cómo denotamos la función de probabilidad? Este X, ya, este valor de X representa el número de ensayos, ya. El valor de K representa el número de éxitos que queremos en el intervalo de ensayos realizados. De ahí tenemos la media, que vendría a ser el número de éxitos que nosotros queremos dividido para la probabilidad de éxito. Ya, ojo, es muy distinto la probabilidad de éxito y la función de probabilidad en este caso. Ya. Y la varianza vendría a ser el número de éxitos que nosotros queremos por la probabilidad de fracaso dividido para la probabilidad de éxito elevado al cuadrado. No hay mayor misterio en eso. Leamos el ejercicio. Dice, una persona realiza llamadas para ofrecer un servicio de telefonía celular y debe haber concretado la contratación de 3 planes postpago antes de terminar su trabajo. En cada llamada se ha marcado de forma aleatoria. Se tiene un 9% de probabilidad de que el cliente acepte la propuesta de contratación de un plan postpago de telefonía móvil. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el tercer plan postpago se haya concretado en la 10ª llamada? Recuerden, X vendría a ser el número de intentos que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál va a ser nuestro número de intentos? Van a ser las 10 llamadas que nos están diciendo. ¿Cuál va a ser nuestro K? Que vendría a ser el número de éxitos que nosotros esperamos. Vendrían a ser que 3 clientes contraten el plan postpago, ¿verdad? Entonces, en base a eso, nosotros trabajamos con la ecuación que ya vi. Que vendría a ser la función de probabilidad de que X sea igual a 10, ¿ya? Eso va a ser igual a la combinación de 10 menos 1 y de 3 menos 1. Recuerden, el 3 es el K, que vendría a ser el éxitos en el intervalo de ensayos. Y de ahí seguimos usando la ecuación. Probabilidad de éxito elevado al número de éxitos que nosotros queremos en ese intervalo de ensayos, multiplicado por la de fracaso elevado al X menos K. ¿Ya? Y eso nos da como resultado este valor de aquí. ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir o analizar con eso? Podríamos decir que en las 10 llamadas realizadas tenemos una probabilidad vendría a ser del 1,36%, 35,6%, ¿ya? De que se concreten 3 contratos de plan postpago. Eso es todo. Ahora, también tenemos que ver, en este caso vendría a ser la probabilidad de éxito y la de fracaso. ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Si tiene un 9% de probabilidad de que el cliente acepte la propuesta. ¿Cuál es el fin de nuestro análisis? Que se concreten esos planes postpago. O sea, que el cliente vaya a pagar el plan postpago. Entonces, ese es nuestro éxito. Entonces, por eso, nosotros tenemos que la probabilidad de éxito sea igual a 0,09. Mientras que la de fracaso, es decir, la probabilidad de que no se concreten esos planes, vendría a ser del 0,91 o 91%. Eh, y la media y la varianza, esas las calculamos con las ecuaciones que las que nosotros tenemos en nuestra hojita del formulario. Ya, no es necesario aprendérselas. Bien, descartar. Déjenme compartir ahora la segunda diapositiva. No se preocupen que después yo sé que ahorita se pueden estar aburriendo por lo que es concepto. Ya, no hemos practicado ahorita nada. Quiero terminar de dar todas las distribuciones discretas
y de ahí irnos a los ejercicios que tengo planeados que realicemos. ¿Ya? Hasta ahora, ¿tienen alguna duda o consulta respecto a eso? Ya, por favor háganmelo saber. No quiero que se queden con ninguna duda. De lo que acabo de explicar, ¿no tienen ninguna duda? Álcenme la mano o escriban por el chat o prendan el micrófono. ¿Se escucha? Recién veo el mensaje de su compañera que me dice que no se me escucha. Les pregunto, ¿se me escucha? Sí, sí se escucha. Ah, ya listo. ¿No tienen alguna consulta sobre lo que acabo de explicar? ¿No? Bueno, entonces voy a continuar con la segunda diapositiva. Sí podían ver la presentación mientras yo iba hablando, ¿verdad? Es decir, mientras iba hablando, las diapositivas iban pasando, ¿verdad? Eso sí pudieron ver. Sí, sí. Ok, listo. Que no tengo controlado eso, la verdad. Bien. Ahora viene la segunda parte de las distribuciones discretas. Tenemos ahora lo que es la distribución geométrica. Les pongo el concepto ahí clarito en la diapositiva. Háganme acuerdo de pasarles esta diapositiva porque nomás les pasé la primera parte, me falta esta. Ya. Tenemos que en la distribución geométrica su característica es que nosotros queremos conocer ya la probabilidad del número de intentos hasta lograr, perdón, queremos conocer la probabilidad de obtener el primer éxito en n intentos. Ya. Esta distribución también sigue una distribución de Bernoulli, es decir, de éxitos y fracasos. ¿Ya? ¿Cuáles son los valores de x? Vendrían a ser desde 1 hasta 3, ¿verdad? ¿Por qué? En este caso, ¿por qué no empezamos desde cero? Los valores no empiezan desde cero. Porque los ensayos, ¿ya? Los ensayos empiezan desde el primer ensayo, no empieza desde un ensayo cero, no hay ensayo cero. Ensayo cero no existe. Sería el primer ensayo, segundo ensayo, tercero, cuarto, quinto, sexto. ¿Ya? Por eso aquí clarito les pongo el número de intentos o ensayos. ¿Ya? Por eso la variable de x no empieza desde cero. Si incluso veían en las anteriores, habían unas que empezaban de 0 a n, habían otras que empezaban desde 1 a n, ya, por eso. De ahí la función de probabilidad es la ecuación de aquí. Únicamente lo que está elevado, lo que tiene la probabilidad de fracaso es lo que está elevado a la x menos 1. De ahí la probabilidad de éxito es solamente la probabilidad de éxito, no está elevada a ninguna potencia. De ahí la mediana, ¿cómo encontramos la media? Es 1 sobre P. Y la varianza vendría a ser fracaso sobre éxito elevado al cuadrado. ¿Ya? Analicemos este ejercicio de aquí. Nos dice, una ruleta tiene 18 ranuras rojas, 18 negras y una verde. Se supone que la probabilidad de que la canica caiga en cualquiera de estas ranuras es equiprobable. ¿Qué se refiere a equiprobable? Que todas las ranuras tienen la misma probabilidad de que la canica caiga en esa ranurita. ¿Ya? Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que la primera vez que la canica caiga en una ranura roja ocurra justamente en el quinto intento? Es decir, ¿cuántos ensayos nosotros vamos a hacer? Nuestro X, ¿cuántos valores va a tener? 5. ¿Ya? Que van a ser el número de intentos. Cuando la ruleta gire por quinta ocasión. Ya. Y aparte de eso, el éxito que nosotros queremos encontrar vendría a ser en el intento número 5. Es decir, que al nosotros hacer los 5 ensayos, ¿ya? La probabilidad que nosotros queremos encontrar es que el éxito, ¿verdad?
el primer éxito que nosotros tengamos en esos 5 ensayos se encuentre justamente en el quinto ensayo. ¿Ya? Entonces, en base a eso tenemos el análisis del ejercicio, ¿verdad? Tenemos la probabilidad de que X sea igual a 5. Esperen un ratito. Ya, listo. Eh, entonces, en base a que tenemos la función de probabilidad de que X sea igual a 5, es decir, que nuestro número de ensayo sea el quinto, ¿ya? De ahí tenemos lo que vendría a ser la probabilidad vendría a ser de la canica que caiga una de las ranuras equilibrales, una ranura roja. Listo. Primero tenemos que analizar cuál va a ser nuestra probabilidad de éxito. ¿Ya? En este caso, como tenemos 37 ranuras, ¿verdad? Y nos queremos enfocar en las ranuras rojas, ¿ya? La probabilidad de éxito de que la canica caiga en las ranuras rojas vendría a ser la cardinalidad de que sean rojas dividido para la cardinalidad de nuestro espacio muestral o de nuestro omega, que vendría a ser 37, ¿ya? Es justamente lo que tenemos aquí. La probabilidad de éxito, 18 sobre 37. Ahora, eh, bueno, en este caso tenemos la ecuación que está esta ecuación de aquí, que es la que está elevada a la x menos 1, vendría a ser la probabilidad de fracaso, es decir, 1, que es el 100%, menos la probabilidad de éxito que nosotros queremos saber. Ya. Si me hago entender, me alzan la manito si no me entendieron con esa parte, o si fue confusa. ¿No? ¿Todos entendieron? Listo, perfecto. Entonces, luego que nosotros tenemos la probabilidad de éxito, ¿verdad? En base al ejercicio, al análisis del ejercicio, ¿ya? Podemos calcular la probabilidad de fracaso. ¿La podemos calcular? Perfecto. Entonces, continuamos con el ejercicio. Reemplazamos únicamente valores en la ecuación y nos va a dar como resultado el 0,338. ¿Cómo nosotros podemos analizar o podemos describir ese resultado? Acuérdense que en las lecciones, dependiendo de los profesores o el examen, les van a pedir analizar lo que ustedes están resolviendo. Es decir, no solamente tienen que escribir los valores, expliquen qué significa eso, ¿ya? ¿Por qué? En base, eh, qué significa todo lo que ustedes están haciendo, ¿ya? No solo metan el numerito o den el numerito, explique. En este caso podríamos explicarlo. Podríamos decir que de la ruleta que nosotros tenemos, ¿verdad? La probabilidad de que caiga en una ranura roja en el quinto intento va a ser igual al 3,38%. ¿Ya? O una probabilidad de 0,0338. Punto. Con eso nosotros explicamos qué es lo que estamos haciendo. Abajo dice, ¿cuál es la probabilidad de que la primera vez que la canica caiga en una ranura roja ocurra en algún punto después del sexto giro de la rueda? Después del sexto giro de la rueda, ¿verdad? Ya nos están metiendo a lo que es aquí la función de probabilidad, la función de probabilidad acumulada. ¿Ya? Ahora, ¿cómo ustedes se preguntarán, pero nosotros podemos tener, después del sexto giro, podemos tener infinidad de intentos. Es decir, después del 6 va a tender al infinito. ¿Cómo nosotros podríamos calcular eso? Fácil y sencillo. Podríamos usar eh, el 1 que representa el 100% de la probabilidad, menos la complementaria. ¿Ya? Y eso va a ser igual a la probabilidad que nosotros estamos obteniendo en ese momento, ¿verdad? ¿Cuál es la complementaria? En este caso,
en este caso, como nos dice, en algún momento después del sexto giro, es decir, el sexto giro no lo estamos incluyendo, ¿ya? La complementaria de lo que nos están pidiendo vendría a ser 1 menos la probabilidad de que sea menores o iguales al sexto giro, ¿ya? Perdón, por eso aquí nosotros tenemos esta probabilidad, estas probabilidades de aquí, que es la sumatoria, es una función de probabilidad acumulada, ¿ya? Si nosotros no podemos calcularla directamente porque el número de ensayos tiende a ser infinito, ¿verdad? Tiende a ser un número muy grande, podemos tener infinidad de ensayos, ¿ya? Lo que hacemos es calcular el 1 menos la complementaria de ese ensayo, o de lo que estamos nosotros analizando, ¿verdad? Y como este ensayo la probabilidad que nosotros queremos encontrar ocurre después del sexto giro, la complementaria va a ser eh, antes o igual al sexto giro. Entonces, por eso nosotros ponemos aquí la probabilidad de que sea igual en el sexto giro, más la probabilidad de que sea en el quinto, más la probabilidad de que sea en el cuarto, en el tercero, en el segundo y en el primero. ¿Por qué no ponemos que la probabilidad, perdón, aquí sería igual, no es menos? Ya. ¿Por qué nosotros no ponemos que la probabilidad sea igual al cero? ¿Por qué? Porque no tenemos un ensayo, un ensayo cero. Los ensayos empiezan desde el primer ensayo, ¿ya? Por eso. Y bueno, aquí es lo que les acabo de explicar. De ahí, lo que conlleva también a esto es que en esta parte, ¿verdad? Se van a demorar un poquito más. ¿Por qué? Porque como son ensayos independientes, ajá, son ensayos o intentos independientes, tenemos que calcular la probabilidad de cada uno de ellos. ¿Y cómo nosotros calculamos la probabilidad de cada uno de ellos? Usando esta ecuación de aquí. Ya. No lo podemos meter directamente en una calculadora. Bueno, sí, lo podríamos meter directamente en una calculadora, como una sumatoria. Ya. Reemplazan el valor de P, y le piden que haga una sumatoria en este caso sería de 1 a 6. Ya. Sí, sí lo podrían meter en en la calculadora. Y bueno, aquí es lo que les había esto de aquí es lo que les había explicado anteriormente, ¿verdad? Que antes de nosotros analizar, a empezar a escribir o a aplicar la ecuación, debemos analizar cuál vendría a ser la probabilidad de éxito y cuál vendría a ser la probabilidad de fracaso. ¿Ya? Ahora, la distribución de Poisson. ¿Cuál es la característica esencial de la distribución de Poisson? La distribución de Poisson trabaja con un lambda, ¿ya? Y el lambda trabaja con unidad de análisis, pues, que tiene que ver con el tiempo, el tiempo debe ser acorde, ¿ya? Leamos lo que dice aquí. El número de éxitos en un intervalo, tiempo, distancia, área, volumen o región, ¿ya? Es decir, un ejemplo es el número de accidentes de carro en un día, ¿ya? La probabilidad de éxito no va a cambiar con el tiempo, ¿ya? Ese es otro, eso es otro dato a tener en cuenta. La probabilidad de éxito no va a cambiar durante el tiempo, ¿ya? Lo que nosotros tenemos va a ser es un lambda. De ahí, bueno, aquí les puse una notita, ¿verdad? Si la variable x y lambda están en unidades distintas, ¿ya? ¿A qué me refiero con unidades distintas? Digamos que la variable x se encuentra en producción por día. Ya, aquí les puse un ejemplo, producción por día, digamos. En una fábrica tengo una producción de 63 juguetes al día. Ya, y mi lambda se encuentra en una producción por hora. En mi fábrica tengo una producción de lambda también representa la media, ya, por si acaso. Para la distribución de Poisson, lambda representa la media. Tengo una media de, digamos, 24.5 juguetes por hora, ¿ya?
A eso me refiero que tengan unidades de análisis distintas. Lo que nosotros vamos a hacer es a lambda llevarla a la unidad de análisis de X, no al revés. Ya, si lo hacemos al revés, está mal. Tenemos que llevar a lambda a la unidad de análisis de X. Es decir, si X está haciendo tiene un análisis de producción por día y lambda una producción por hora, a lambda la tenemos que llevar a una producción por día. Ya. Y bueno, aquí tenemos los valores de X que representan los elementos, la unidad de análisis, ¿verdad? La función de probabilidad, que es esta ecuación de aquí, esto es Euler por si acaso. Ya, y tenemos lo que es el Euler elevado a la menos lambda, multiplicado por, aquí vendría a ser multiplicado, ya, multiplicado por el lambda, que le vendría a ser la media o el primer momento, la primera esperanza, elevado al valor de análisis que estamos teniendo y dividido para un X factorial, que vendría a ser el valor de análisis factorial. En este caso, la media y la varianza van a ser lo mismo, que vendría a ser lambda. Y aquí tenemos un ejemplo de cómo es la distribución. ¿Ya? Vamos con el ejemplo que tengo aquí en la diapositiva. Dice, empecé mal. Los restaurantes usan la distribución de Poisson para modelar el número esperado de clientes que llegarán por día a comer. Suponga que el restaurante recibe a 100 clientes por día, en promedio. ¿Ya? Cuando nos dice en promedio, se refiere directamente a la media. ¿Ya? A la media. ¿Cuál es la probabilidad de que reciba 100 clientes en un día? Ese vendría a ser nuestro X, nuestro valor de la variable X. Entonces, eh, aquí les puse en el primer punto que lambda vendría a ser el número de clientes promedio que recibe el restaurante al día, que vendrían a ser 100 por día, y nos piden la probabilidad de que reciba 120 clientes en un día. Entonces, en base a eso, nosotros usamos la ecuación que ya vimos, esta de aquí, esta ecuacióncita de aquí. Ya, en base a eso, nosotros usamos este análisis que hicimos, usamos esa ecuación. De ahí lo único que hacemos es reemplazar los datos y nos va a dar cierto resultado. ¿Ya? Asimismo, ¿cómo podemos analizarlo o concluir? Decimos que la probabilidad de que 120 clientes ingresen en un día teniendo una media, ya, teniendo una media o un promedio de 100 por día, va a ser equivalente al 0,000556%, a una probabilidad del 0,00556 o a una probabilidad del 0,5556%. Punto. Se acabó ahí su análisis. Eso sería todo. De ahí tenemos la distribución hipergeométrica, ¿ya? La hipergeométrica, aquí debemos tener en cuenta, no asume independencia. Si no asume independencia, directamente no podemos, descartamos que puede usar o está asociada a una distribución de Bernoulli. Ya, la distribución hipergeométrica no está asociada a una distribución de Bernoulli. De ahí nos dice cuál es la característica. El número de éxitos en una muestra de n elementos tomados de una población n. Es decir, aquí vamos a trabajar con muestra y con población de forma simultánea, de los cuales k, que vendrían a ser éxitos dentro de la población, dentro del n mayúscula, tienen una característica de interés. ¿Ya? Una característica de interés, por decirlo así, vendría a ser una variable cualitativa, ¿ya? Nosotros siempre trabajamos con variables cuantitativas, pero para análisis de textos se busca variables cualitativas, ¿ya? De cualidad, no de cantidad. Las ecuaciones es únicamente combinaciones, ¿verdad? Aquí acuérdense, el K es el número de éxitos dentro de la población. El X viene a ser el valor que nosotros queremos analizar. Esa combinación está siendo multiplicada por
el n mayúscula, que vendría a ser el número de elementos de la población, menos el k, y el n menos x. Y eso dividido para otra combinación de n mayúscula, que vendría a ser la n poblacional, y la n minúscula, que vendría a ser el número de elementos de la muestra. Para la media, es una ecuación sencilla, y para la varianza, lo mismo. Ya. Analicemos el ejercicio de aquí. ¿Qué nos dice? Un capítulo estudiantil está compuesto por 32 hombres y 26 mujeres. Y 26 mujeres miembros. Se requiere crear una comisión de 7 personas para un viaje. El presidente manifiesta que se seleccionarán aleatoriamente 7 miembros para la comisión. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la comisión esté compuesta por 6 mujeres? Ya. Nuestra variable X vendría a ser el número de mujeres en la comisión de elementos. Ya. Nuestro X es directamente el número de elementos tomados de un n. Ya. De ahí ¿qué más nos dice? Nos dice, el muestreo hecho es sin reemplazo. ¿Ya? ¿Qué se refiere sin reemplazo? Que todos se refieren que un elemento no puede ocupar varios puestos simultáneamente. Es decir, si queremos una comisión de 7 personas, una persona no puede ocupar el puesto de 2, o de 3, o de 4, o etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? A eso se refiere con sin reemplazo. De ahí tenemos 26 éxitos, que vendrían a ser el número de mujeres, que vendría a ser nuestro interés. Ya, recuerden, aquí vendría a ser K vendría a ser éxitos dentro de un N. Y el K representa elementos que tienen una característica de interés. Ya, la característica de interés para esta población es que sean mujeres. ¿Cuántas son las mujeres en nuestro N? Vendrían a ser 26. Y bueno, en este caso, los fracasos vendrían a ser los 32 hombres. ¿Ya? Continuemos. Dice, se están seleccionando la muestra sin reemplazo y se está contando el número de éxitos. X sigue una distribución hipergeométrica. Entonces, ¿cuál va a ser la probabilidad de que dentro de la comisión nosotros encontremos 6 mujeres? ¿Ya? Entonces, en base a eso, nosotros usamos la ecuación de aquí. Como les recuerdo, el K representa el número de éxitos o los elementos que representan una característica de interés de la población que nosotros estamos analizando, ¿verdad? Que en este caso vendría a ser 26 porque tenemos 26 mujeres. En este caso, la probabilidad de éxito representa lo que son la cantidad de mujeres, que vendría a ser 26, y la de fracaso vendría a ser la cantidad de hombres. ¿Ya? Con esto en cuenta, únicamente lo que hacemos es reemplazar los valores que tenemos en la función de probabilidad. ¿Ya? Y eso nos da como resultado en este ejercicio una probabilidad del 0,0245. ¿Cómo podemos interpretarlo? Dentro de nuestra comisión de 7 miembros, ¿ya? La probabilidad de que vendría a ser de 58 estudiantes, de los cuales 26 son mujeres, ya. La probabilidad de que en mi comisión se encuentre compuesta de 6 mujeres va a ser equivalente a 0,0245 o porcentualmente al 2,45%. Cerramos. Eso sería todo. De ahí, otra cosa que nos preguntan aquí sería, ¿cuál es la probabilidad de que la comisión se conforme por al menos, es decir, por al menos se refiere como mínimo 6 mujeres? Entonces, ¿cuál vendría a ser aquí? Nosotros trabajaríamos, ¿verdad? Trabajaríamos con lo que vendría a ser un F mayúscula de X. Es decir, una función de probabilidad acumulada. ¿Y cómo nosotros podemos sacar esa función de probabilidad acumulada? Vendríamos a hacer lo que vendría a ser
que la probabilidad de que X sea igual a 6, como son mayores o iguales a 6, tendríamos que hacer probabilidad de que X sea igual a 6 más la probabilidad de que X sean iguales a 7. Y nada más. ¿Por qué? Porque la comisión está compuesta de 7 personas. Si nos piden mayores o iguales a 6, solo podríamos tener la probabilidad puntual de que sean 6 mujeres en la comisión, más la probabilidad puntual de que sean 7 mujeres que conformen la comisión. ¿Ya? Listo. Eh, ¿alguna duda o consulta respecto a eso? Para irnos a los ejercicios, ¿no? Bueno, vamos con los ejercicios. Vamos analizándolos uno por uno. Vamos primero con el primero. Nos dice, un almacén vende diariamente 0, 1, 2, 3 o 4 artículos con igual probabilidad. Calcule la probabilidad que en algún día se venda al menos 2 artículos. Les doy un minuto para que lo analicen y me van diciendo cómo podrían resolverlo. Y en base a qué distribución de las que ya vimos se asemejaría. ¿Ya? Quiero que me participen en ese aspecto, por favor. Ya, ¿tienen la respuesta? O analizaron un poco el ejercicio. Me confirman, porfa. A ver, según ustedes, este ejercicio, ¿a cuál de todas las distribuciones que les expliqué se asemejaría? Podría ser una Bernoulli, una uniforme discreta, una binomial negativa, una binomial hipergeométrica, eh, geométrica. ¿A cuál se asemejaría? Preguntémosle a Antonio Steven. Ayúdame. En base a lo que les expliqué, ¿cuál distribución tú creerías que sería la ideal para trabajar? Hola, ¿me escuchan? Aló. ¿Sí me logran escuchar?
Aló. Bien, perfecto, Dani. Muchas gracias. Ya. En resumen, lo que dice Dani es que creería que es una distribución uniforme y discreta. No creería, es. Ya. Está, tienes que ser seguro de lo que vas a trabajar. ¿Por qué sería una distribución discreta? Uniformemente discreta. ¿Qué es lo que nos dice? Todos los artículos tienen una igualdad de probabilidad. Ya. La característica de la distribución uniformemente discreta era que todos sus elementos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, ¿verdad? Todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Entonces, en base a eso, ya, nosotros vamos a trabajar esto de aquí, que nos dice, calcule la probabilidad que en algún día venda al menos, es decir, como mínimo dos artículos. Ya. Esto vendría a ser una función de probabilidad acumulada. Vendría a ser cuál es la probabilidad de que venda al menos, es decir, como mínimo dos o más artículos. Yo les pregunto, ¿cómo harían ahí? Ya, bueno, en este caso, yo pensando, digamos, analizando, lo que haría sería sacar la probabilidad de 2 más la probabilidad de 3 más la probabilidad de 4. ¿Por qué? Porque es una función de probabilidad acumulada, entonces podría hacerlo así. Pero también podríamos hacerlo de la siguiente forma, analicémoslo. Si vemos que aquí tenemos mayor cantidad de dígitos que analizar, lo podríamos hacer, incluso aquí podrían haber muchos más artículos, 5 6 7 8 digamos hasta del 0 al 9. ¿Ya? Entonces, como son muchos datos que analizar, podríamos decir que son muchos datos que analizar, podríamos usar lo siguiente. Uno, ¿verdad? Que es la probabilidad del 100% menos la complementaria, que vendría a ser la probabilidad de que mi variable x sean menores a 2. ¿Ya? ¿Y cuáles son los valores que son menores a 2? La probabilidad de 0 y la probabilidad de 1. ¿Ya? Ahora, ¿cuál vendría a ser la probabilidad igual para todos? En este caso, mi espacio la probabilidad total, ¿verdad? Todos vendría a ser la cardinalidad de un evento A, que es 1, ¿verdad? En base a la ecuación que nosotros habíamos visto, 1 sobre la cardinalidad de omega, que vendría a ser nuestro n. ¿Cuál es el valor de nuestro n? Vendría a ser 1, 2, 3, 4, 5. Supongamos que tenemos muchos más. ¿Ya? Supongamos que tenemos, digamos que tenemos del 0 al 10. Tendríamos 11 valores. ¿Ya? Tendríamos 11 elementos. Entonces nuestro n vendría a ser igual a 11. Entonces la cardinalidad de mi omega vendría a ser 1, perdón, vendría a ser 11. Entonces la probabilidad de ocurrencia, que va a ser igual para todos los elementos, va a ser igual a 1 sobre 11. ¿Ya? A 1 sobre 11. Si me hago entender con esa parte, álcenme la manito o escriban o comentenme o háblenme, díganme si están entendiendo esa parte de lo que estoy explicando. Bueno, voy a interpretar eso como un sí. Ya. Entonces, podríamos tener hasta más, incluso más valores. Pero en este caso podríamos aplicar esta ecuación de aquí, porque es mucho más corta. Entonces, lo que haríamos sería 1, para sacar la probabilidad de aquí, vendría a ser 1 menos la probabilidad de que sea x iguales a 1 más la probabilidad de que x sea igual a 0. ¿Y cuál es la probabilidad de 1 y cuál es la probabilidad de 0? Vendría a ser 1 sobre 11 y 1 sobre 11. Hago la sumatoria de esas dos y la resto para el 1
y eso me va a dar un valor, ¿verdad? Eso me va a dar un valor, que vendría a ser en este caso 9, la probabilidad de que x sean mayores o iguales a 2 va a ser igual a la probabilidad, va a ser igual a 9 onceavos, ¿ya? Va a ser igual a 9 onceavos. Y listo, tenemos el primer ejercicio resuelto. Vamos ahora con el segundo. ¿Qué nos dice el segundo? Dice, suponer que la probabilidad de éxito de un experimento es 0,2% y se realizan 5 ensayos independientes. Calcule la probabilidad que el primero y el último ensayo sean éxitos y los 3 ensayos intermedios sean fracasos. ¿Cómo haríamos ahí? A ver. ¿Y en base a qué distribución podríamos hacerlo? Les doy un minuto para que lo analicen y me vayan diciendo. Ya, ¿alguno sabe cuál distribución podríamos usar? Bueno, en este caso, ya, para continuar, la distribución que asemeja a eso es una distribución de Bernoulli. Ya. Entonces, analicemos. ¿Cuál es la probabilidad de éxito, ya, de cada ensayo? Eso es igual a 0,2, ¿verdad? 0,2. ¿Y cuál es la probabilidad de fracaso de cada ensayo? Vendría a ser la complementaria, 0,8. Listo, tenemos la probabilidad de éxito y la probabilidad de fracaso. Nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad que el primero y el último ensayo sean éxitos y los 3 intermedios sean fracaso? Ya. ¿Cuál es la probabilidad de eso? Eh, Sencillamente, aquí, bueno, creo que esto no se los enseñé, pero podríamos hacer de la siguiente forma. ¿Cuál es la probabilidad? Como leemos, vamos escribiendo. ¿Cuál es la probabilidad de que ya, el primer ensayo sea éxito, punto y coma, los 3 de intermedio sean fracasos? Ya, esto estamos trabajando de forma simultánea. No es distinto simultáneo que acumulativo.
que los tres de en medio tengan una probabilidad de fracaso y el último ensayo tenga una probabilidad de éxito. Entonces, en base a eso, nosotros tenemos los siguientes valores. El f de 1, ¿verdad? Esto va a ser multiplicado, ¿ya? ¿Por qué? Porque como son independientes, la probabilidad de la sumatoria de todos, la probabilidad de su sumatoria va a ser igual a la probabilidad de su multiplicación, ¿ya? Entonces tenemos la probabilidad de que el segundo intento sea 0, un fracaso, la tercera multiplicado por que el tercer intento, ¿verdad? O el tercer ensayo tenga también probabilidad de fracaso, el cuarto lo mismo, ¿ya? Y en el quinto tengamos la probabilidad de éxito, ¿ya? Entonces en base a eso tenemos 0.2 multiplicado por 0.8, por 0.8 y por 0.8, y luego multiplicado para cerrar por 0.2%. ¿Ya? En base a eso, nosotros nos vamos a acercar a un valor. Este valor tiende a ser pequeño. Ya, se los dejo como tarea para que le saquen el valor. Ya aquí se los estoy dando bien despejadito. Entonces lo único que sería reemplazar los valores, que vendría a ser 0.2 por 0.8, 0.8, 0.8 por 0.2. ¿Ya? Vamos con ahora el tercer ejercicio. ¿Ya? ¿Qué nos dice el tercer ejercicio? Se realizan 8 lanzamientos de un dado. Calcule la probabilidad de obtener 4 veces el número 5. ¿En base a qué distribución nosotros podríamos trabajar? A ver, ¿en base a qué distribución se asemeja? ¿Aló? ¿Me escuchan? Vale, ok, continuemos nomás. Eh, lo que tenemos aquí es una distribución binomial. ¿Por qué? Recordemos el concepto de binomial. Creo que aquí no lo tengo. Es en la otra diapositiva. Ya. El concepto de binomial, ¿qué es lo que nos decía? Queremos saber el número de éxitos en n intentos independientes. Ya. Entonces, si dicen, se realizan 8 lanzamientos de un dado, el número de experimentos o de ensayos va a ser igual a 8. Luego nos dice, calcule la probabilidad de obtener 4 veces el número 5. Yo les pregunto, para la binomial, ¿verdad? Para la binomial, nosotros usábamos lo que era la probabilidad de éxito. Les pregunto, aquí, ¿cuál vendría a ser la probabilidad de éxito? No es necesario que me la den en números decimales, podrían darlo en fracciones. ¿Cuál vendría a ser la probabilidad de éxito? Bueno, en este caso, la probabilidad de éxito es que salga el número 5. Ya. Eh, esa probabilidad por lanzamiento de dados va a ser igual a un sexto. Esa es la probabilidad de éxito. La de fracaso vendría a ser igual
a 5/6. Perfecto. Entonces, ahora, con eso tenido en cuenta, trabajamos lo que es la binomial. Ya, la ecuación binomial. Bien, ¿cómo nosotros trabajamos? ¿Cuál era la ecuación de la distribución binomial? Usamos esta ecuación de aquí, ¿verdad? Donde ¿qué representaba n? N representaba el número tendría que ser el número de elementos de nuestro. Perdón, disculpen, me había llevado. Eh, Recuerden, el n representa el número de intentos o de ensayos que nosotros estamos trabajando. Y la x representa el valor que nosotros queremos calcular. ¿Ya? Entonces, para este caso, no han dicho nada nadie. Ya. Para este caso, nosotros tenemos que la probabilidad de que x sea igual a 5. Ya, eso a que es igual a la combinación de 8, que es el número de intentos, 5, que es el valor que estamos analizando. Eso es una combinación multiplicado por la probabilidad de éxito, que vendría a ser 1/6, elevado a la x potencia, que vendría a ser 5. Ya, multiplicado por la de fracaso, que vendría a ser 1 menos 1/16. Ya. Y ese 1/16, perdón, 1/6, viene a ser elevado a la n menos x. N era 8 y x era 5, es decir, elevado al cubo. ¿Ya? Y en base a ese valor, nosotros, en base a ese valor, nosotros hacemos nuestro análisis descriptivo de lo que es el, la distribución, la probabilidad de nuestra distribución, ¿verdad? Bien, continuemos con el cuarto. Me avisan si quieren descansar un ratito, paro y volvemos en 10 minutos o en media hora, no sé, me avisan. Bien, trabajemos este ejercicio aquí. Nos dice, una fábrica tiene una norma de control de calidad consistente en elegir al azar diariamente 20 artículos producidos y determinar el número de unidades defectuosas. Si hay dos o más artículos defectuosos, la fabricación se detiene para inspección de los equipos. Se conoce por experiencia que la probabilidad que un artículo producido sea defectuoso es 5%. Ya. Encuentre la probabilidad de que en cualquier día de la producción se detenga al aplicar esa norma de control de calidad.
¿Qué distribución podríamos usar aquí? Les pregunto, según en base a lo que ustedes han visto. ¿Mm? Bien. Bueno, este ejercicio aquí también es una forma de distribución binomial. ¿Por qué? Porque tenemos 20 ensayos, ¿verdad? Tenemos 20 ensayos que vendrían a ser el 20 artículos producidos. ¿Por qué? Porque si agarramos un artículo, cada artículo es un tipo de ensayo distinto, ¿verdad? No van a, no, un evento no afecta otro evento. Ya. Entonces, en base a eso, tenemos que ya, nuestro X vendrían a ser 0, 1, 2, 3, 4, hasta el N. Ya. Nuestra probabilidad P o de éxito, ¿verdad? Es 0,95%. La probabilidad de fracaso vendría a ser 0,05%. Ya, es una gran diferencia. Y por último, tenemos el número de ensayos, ¿verdad? El número de ensayos vendrían a ser 20. Entonces, ¿qué es lo que nos pide? La probabilidad que en cualquier día de la producción se detenga al aplicar esta norma de control. ¿Cuál es la norma de control? Que si hay dos o más artículos defectuosos en la fabricación, se detiene. Entonces vendría a ser nuestra probabilidad de que X sean mayores o iguales a 2. Ya, nosotros como politécnicos debemos razonar que si son mayores o iguales a 2, ese número de ensayos podría llegar a tender al infinito, podría ser mucho mayores. Entonces, en base a eso, nosotros trabajamos con lo que es la complementaria. Ya, vendría a ser 1 menos la complementaria de Wendy. Perdón, vendría a ser la complementaria, la complementaria de 1 menos la probabilidad que nosotros estamos buscando. ¿Ya? La complementaria de P. ¿Cómo nosotros calculamos eso? Sencillo. Ponemos 1 menos la probabilidad de que este valor de X sean menores a 2. ¿Cuáles son los valores menores a 2? Que tengamos 1, un artículo defectuoso, o que tengamos 0 artículos defectuosos. Entonces vendría a ser 1 menos la probabilidad de que X sea igual a 1 más la probabilidad de que X sean iguales a 0. ¿Ya? ¿Por qué? 1 porque podríamos tener un artículo defectuoso y 0 porque podríamos tener 0 artículos defectuosos. ¿Ya? Y en base a esas probabilidades, trabajamos con la distribución binomial. Después de encontrar esos resultados, aplicamos lo de 1 menos la probabilidad acumulada de ellos. ¿Ya? Por si acaso, esto va en paréntesis. Esto, bueno, serían corchetes. Esto y esto irían corchetes. ¿Ya? Listo. Ahora vamos con 1, 2, 3, 4. Los tres últimos se los voy a dejar para que ustedes los analicen. Cualquier duda me escriben este fin de semana, ¿verdad? Me escriben este fin de semana, porque de ahí lo más probable es que los termine resolviendo el día lunes. Ya. Entonces, para que igual ustedes vayan practicando. Vamos a hacer el ejercicio número 5.
Les hago practicar binomial porque binomial por lo general es lo que más suele haber, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Dice, la variable aleatoria x tiene una distribución binomial con n igual a 8, p igual a 0.4, ¿ya? Ahora, veamos cuál es la ecuación de la distribución binomial. Ah, está bien, perfecto, listo. Ya, no nos dice nada más esto de aquí. Nos piden el literal A. Dice, defina la función de distribución de probabilidad X. Cuando les pidan eso, defina, lo que ustedes van a hacer aquí, se van a ganar incluso hasta puntos hasta por regalado. Lo que van a hacer aquí es colocar la ecuación, ¿verdad? La ecuación reemplazando los valores que ustedes tienen aquí. Ya. Si ustedes ven que no tienen los valores de, digamos, la probabilidad de éxito o la de fracaso o el n, ya, pueden usar lo que perdón, pueden usar lo que ustedes tengan en ese caso los datos a la mano. Ya. En este caso nosotros no tenemos el valor de x, ¿verdad? No sabemos eh, no sabemos ese dato exacto que nosotros queremos. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar en la ecuación todo lo que ya nos han dado, menos la variable que no nos han dado. Ya, déjenme copiar esto para tenerlo aquí en cuenta. Entonces, en base a esta ecuación, nosotros vamos a escribir nuestro n, tenemos el n, que sí, entonces sería aquí 8 por x, que no lo obtenemos, ¿verdad? Multiplicado por la probabilidad de éxito, que vendría a ser 0.4, ya, 0.4 elevado a la x, que vendría a ser, como no hay valor, le elevamos a la x, multiplicado por la de fracaso, que vendría a ser 1, perdón, vendría a ser 1 menos la probabilidad de éxito, que vendría a ser 0.4, ya. Y eso lo elevas al n menos x. ¿Cuál es el n menos x? Vendría a ser el 8 menos el valor de x. Y listo. Eso, ya con eso tenemos lo que es el primer literal. Literal, check. Nos dice, grafique la distribución de probabilidad. Ya, nos pide graficar la distribución de probabilidad. Ese tipo de distribuciones de probabilidad únicamente tienen lo que es la variable aleatoria discreta, que son, en simples palabras, un histograma. Entonces, eso ahí lo vamos a omitir por ahora. Check, listo. Vamos con el literal C. Grafique la función de distribución de probabilidad acumulada. Bueno, es lo mismo. Si ya tenemos la función discreta, probabilidad discreta, vamos a tener la de discreta acumulada, ya, de esa distribución. De ahí tenemos el literal D. ¿Cuáles son los valores de X más factibles que ocurran? Mm, bueno, ahí eso depende del criterio de cada quien. De ahí dice, calcule cuáles son los valores de X menos factibles. Así mismo, eso depende de un tipo de ejercicio que les estén dando. En este caso, este ejercicio no les está dando nada en concreto, entonces podrían justificarlo únicamente. Ya. Y de ahí nos piden calcular la probabilidad cuando x es igual a 5 y la probabilidad de cuando x es igual a 2. Entonces, en base a eso, podemos trabajar el literal f y el literal g. Cuando nos dicen x igual a 5, ¿verdad? Esto va a ser igual a 8, la combinación de 8 y la combinación de 5. ¿Ya? Por la probabilidad de acá, 0,94 por 0,04 y eso le va al patito. Ay, perdón. Eh, a ver, aquí tenemos lo que era la combinación de 8 quintos, ¿verdad?
multiplicado por la probabilidad de éxito, que vendría a ser 0,4 elevado a la quinta, ya, multiplicado por la probabilidad de fracaso, que vendría a ser 1 menos 0,4, y eso lo elevo al 8 menos 5, que vendría a ser 3, ya. Y con eso ya puedo calcular esa probabilidad puntual. El literal G nos pide calcular cuando la probabilidad tiende a ser menor o igual a 2, ¿ya? O nos piden como máximo que sea 2. Es decir, cuando nos dicen como máximo, se refiere que hasta 2 es el tope, es decir, pueden ser menores o iguales a 2, ¿ya? Y en este caso sí lo podemos resolver sencillamente, ¿verdad? Si nos piden un x menores a 2, ya, un ejemplo, digamos que aquí tenemos hasta x iguales a 0, entonces sería la probabilidad de x, que es igual a 2, más la probabilidad de P, que es igual a 1, más la probabilidad de O, que es igual a 0. ¿Ya? Déjame borrar aquí. La probabilidad de 2, la probabilidad de 1, más la probabilidad que sea igual a 0. ¿Ya? Y en base a eso, nosotros ya tenemos ese ejercicio resuelto. ¿Ya? Bueno, como les dije, estos 3 ejercicios se los dejo para que ustedes analicen. Cualquier cosa me avisan, por favor, por chat, ¿ya? Y yo les ayudo con cualquier duda o consulta. Eso sería toda la ayudantía, ¿verdad? Ya con eso les completo lo que les debía. Ya aquí ya termino la parte de la unidad 3, que es netamente distribuciones aleatorias discretas. Ya, la próxima semana voy a entrar a distribuciones aleatorias continuas, ¿verdad? A variables aleatorias continuas, que lo más probable es que ese tema, por tiempo o por discontinuidad con otros paralelos, no les vayan a tomar. Solo les vayan a tomar en la lección o el examen hasta distribuciones de variables aleatorias discretas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o consulta sobre eso? ¿No? Listo. Entonces, con eso puedo terminar la ayudantía. Les agradezco igual hasta el último, en este caso a Anthony, le agradezco y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.